Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a contarle cosas a la gente. Rafa, Pues sí, para eso es para lo que estamos aquí, ¿no? pues hemos venido y nos pagan todos. Exactamente, sobre todo la segunda cosa, nos pagan. Ah, sí, el sueldo no está mal. Vamos a ver. Empezamos por Palestina. Una vez más, vamos a empezar por Palestina. El enésimo enfrentamiento en una guerra interminable. Cuenta. Sí, realmente es interminable. Me recuerda a la novela esta juvenil famosa de la historia interminable, ¿no? Mm. Si hacemos algo de historia, porque para aquí habría que hacer algo de historia, porque el asunto tiene ya varios miles de años. Lo primero que deberíamos plantearnos es que aunque no tiene mucho que ver con directamente con la política, es que si aceptamos que la existencia de Dios es una cuestión de creencias individuales, es decir, de fe, y por tanto indemostrable, no tiene ningún sentido que ese supuesto Dios universal y misericordioso, porque que otorgue a un determinado pueblo la condición de elegido, y menos aún que convertido en agente inmobiliario les conceda el título de propiedad sobre unas tierras de Asia Menor, unas tierras según ellos prometidas, simplemente porque su Dios se lo ha dicho a ellos en exclusiva. La cosa parecería cómica si a lo largo del tiempo no hubiera resultado tan trágica. Y si a ello le añadimos la concreción política de esa majadería con la aparición a finales del siglo XIX o principios del XX del sionismo entre los judíos perseguidos por continuos pogromos en el Imperio Austrohúngaro, es decir, hablamos de sionismo, es decir, de la concreción política nacionalista de esas demandas territoriales, es decir, de la creación de un Estado confesional y exclusivo para Israel. Y bueno, con la colaboración de las potencias coloniales, sobre todo fundamentalmente de Inglaterra, que era la potencia administradora, que nunca he sabido muy bien el significado de la palabra administradora, pues cedieron un territorio que no era suyo para la creación de un Estado confesional judío, si recordamos, ya en el año 1948, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y con la ayuda económica del poderoso lobby judío estadounidense, y aprovechando, como sabemos, la mala conciencia provocada por la Shoah nazi y el asesinato de varios millones de judíos, bueno, por supuesto, y desterrando a los palestinos que lo habitaban desde tiempos inmemoriales. Pues bueno, ya podemos tener claro que de aquellos polvos pues vienen estos lodos. Y desde entonces pues no han cesado las masacres de palestinos y otros árabes de los alrededores que pasaban por allí, contando con una superioridad militar incuestionable y con el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos. La última ya viene del pasado agosto, cuando en una ofensiva lanzada por Israel contra los objetivos de la yihad islámica en la ocupada franja de Gaza, pues asesinaron al menos a 15 palestinos y hubo más de 140 heridos, ¿no? Es curioso porque estas ofensivas los israelíes las denominan con todo cinismo ofensivas preventivas sobre objetivos de la yihad en Gaza, porque ellos, el ejército israelí lo describe como una amenaza inminente de ataque con, como sabemos, con piedras y con cohetes caseros. Y bueno, ellos por si acaso, pues no fuera a ser que, pues bueno, hacen un ataque con misiles y se cargan a un montón de gente. Ahora la situación en estos momentos es muy complicada. La escalada de tensión entre Palestina e Israel sigue creciendo estos días, mientras cientos de palestinos en pleno Ramadán se han encerrado en la mezquita de Al-Aqsa, en la famosa explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y bueno, se niegan a abandonar el lugar mientras dure el Ramadán como mínimo,
Y entre tanto, pues las fuerzas israelíes ya han matado a tiros a un adolescente en Azul y, como digo, la situación es muy complicada, es explosiva. La policía israelí entró en la zona poco después de que los palestinos se encerraran dentro de la mezquita y, bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, ¿qué diréis? ¿Qué pinta aquí Jordania? Bueno, pues resulta que formalmente Jordania es el país que está a cargo de los lugares santos musulmanes de Jerusalén. Y su ministro de Asuntos Exteriores pues, ya ha advertido, cosa que no hacía mucha falta, pero bueno, ha advertido de las consecuencias catastróficas que tendría si la policía israelí irrumpe en la mezquita de Al-Aqsa para desalojar a los palestinos. Y bueno, por su parte, pues el portavoz de Hamas, Mohamed Hamadeh, ya ha advertido de que la resistencia está lista para responder a los crímenes de la ocupación con proporcionalidad al alcance. Sí, proporcionalidad, sabemos que normalmente las víctimas suelen rondar aproximadamente 10 a 1, ¿no? O sea, por cada 10 víctimas palestinas hay una israelí. Pero bueno, sea como fuere, ya tenemos montado el lío en el que sabemos a priori quién acabará perdiendo por goleada, lamentablemente. Y cuántas vidas acabarán destrozadas por una cuestión que, como digo, es interminable. Para acabar de entenderlo, quizá habría que recordar que donde el centro, el foco del actual conflicto es la explanada de las mezquitas, como hemos comentado, y es el lugar, el corazón religioso tanto de la religión islámica como de la judía, ¿no? De hecho, el famoso Muro de las Lamentaciones, que es allí donde van, como su nombre indica, a lamentarse por haber perdido, por la destrucción del templo en tiempos de Roma, van allí a darse de cabezazos rituales sobre el muro y a dejar papelitos entre las grietas. Eso, Rafa, acláramelo un poco. Esa parte de la historia del Muro de las Lamentaciones. La acabas de decir, ¿por qué se llama así? Amplíalo lo que puedas, a ver. Ya porque van a lamentarse. Es decir, Sí, los romanos, una de las primeras cosas que hicieron al llegar a Palestina fue derrocar el templo de Salomón, que sí. era como el Vaticano judío, digamos, ¿no? Por Ajá. entendernos. Y era el segundo templo, de hecho ya había habido un primer templo que había sido derruido, este era el segundo y los romanos los derruyeron todo, excepto un muro, el muro occidental, el muro que daba al oeste, eh, para recordarles a los judíos de la época la conquista romana, vamos. Entonces, bueno, ese muro ha permanecido a través del tiempo, entre otras cosas, porque si hemos visto reportajes, son unos pedruscos que recuerdan un poco a esas construcciones como el acueducto de Segovia y todo eso, que son de piedra sin argamasa, Sí. pero unos pedruscos enormes mide más de 60 metros y allí, bueno, allí se juntan los judíos a darse de cabezazos rituales contra la pared y a meter papelitos en las grietas de ese muro donde, aparte de ruegos y peticiones varias, pues se lamentan, como digo, de la pérdida del templo. Ujú. Curiosamente, sobre ese muro se apoya más o menos la mezquita de Al-Aqsa, con lo cual el follón está más que garantizado. Es decir, eh, por eso los musulmanes temen que Israel busque destruir la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. El primero, como sabemos, es la Meca, la piedra negra de la Meca. El segundo no lo sé, no me acuerdo ahora cuál es. Pero según he podido leer, esta mezquita de Jerusalén es el tercer lugar más sagrado del Islam. Entre Ujú. otras cosas porque, como sabemos, el Islam es una religión bastante sincrética
y en ella algunos de sus profetas están también en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Incluso Jesucristo forma parte de los profetas islámicos, aunque no con carácter de hijo de Dios ni nada por el estilo, pero como digo, es una religión muy sincrética y en cualquier caso es un lugar de una gran importancia simbólica en el Islam. Entonces, bueno, lo que se temen ahora es que aprovechando la entrada masiva de, de musulmanes en el templo la mezquita de Al-Aqsa, pues entren a desalojarlos y se monte allí. Bueno, eso es, digamos, la principal preocupación en estos momentos, porque estos incidentes se producen en el marco de un importante repunte de tensión en toda la zona, ¿no? Ya el miércoles pasado se produjeron enfrentamientos entre la policía israelí y fieles palestinos y incluso fueron seguidos por un fuerte intercambio de fuego real entre Israel y las milicias palestinas. Tanto en la franja de Gaza como una zona que parecía bastante tranquila y en la que, por cierto, se encuentra un contingente de eso que la señora ministra española llama misiones de paz españolas, están en el sur del Líbano. Bueno, pues en estos momentos también es una de las zonas más calientes y más tensionadas de toda la zona. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de lo complicadas que están las cosas en la explanada, los propios judíos han tenido también sus más y sus menos, con fuertes enfrentamientos en el muro, en este caso con sus mujeres, desde el pasado 8 de marzo. Los judíos ortodoxos, bueno, y los no tan ortodoxos discriminan, igual que por otra parte hacen los católicos, a las mujeres y el 8M estaban haciendo las mujeres judías una oración feminista en el muro de las lamentaciones y había un grupo que se autodenominaba las mujeres del muro, un grupo de judías religiosas que luchaban por la igualdad entre hombres y mujeres en el rezo ante este lugar, porque para darse de cabezazos tienen que hacerlo por separado. Hay un lugar para los hombres y otro para las mujeres. En fin, o sea, las estupideces no paran. Bueno, pues ahora estas mujeres no se conforman y en el rezo en el que se coincidía con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues conmemoraban el 30 aniversario de este colectivo de mujeres religiosas y ahí había de todo, había reformistas, conservadoras, ortodoxas y reclamaban desde hace 3 décadas que se permitiera la oración en el muro sin división por sexos, porque a todo esto proviene del año 67, de la famosa Guerra de los 6 días, porque hasta entonces se podía rezar juntos, ¿no? Bueno, pues por si el follón con los palestinos fuera poco, pues ahora hay follón entre los mismos ultras israelíes, entre hombres y mujeres, mujeres que, como digo, pretenden reivindicar su derecho a integrarse con los hombres y gozar de las mismas prerrogativas a la hora de rezar frente al muro, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una bronca muy importante. De hecho, incluso miles de chicas adolescentes ultraortodoxas animadas por sus rabinos irrumpieron el servicio religioso en el servicio religioso de esta asociación feminista que procedían de institutos religiosos de secundaria de todo Israel y allí se montó, bueno, pues una buena. Como vemos, pues la cuestión está muy complicada y las mujeres judías lo tienen mal, pero sin duda los palestinos lo tienen peor. En el fondo de todo esto está lo de siempre, es decir, es otra cosa que tampoco es ninguna novedad, que es la última decisión adoptada en febrero pasado por Israel de avanzar en la construcción de casi 10.000,
repito, 10.000 asentamientos israelíes en territorio supuestamente palestino, en Cisjordania, y de iniciar un proceso para legalizar retroactivamente 9 que ya eran ilegales según la legislación israelí hasta ahora. Entonces el nuevo gobierno de Netanyahu, apoyado por los ultraortodoxos, pues pretende retroactivamente legalizar algo que con sus propias leyes era ilegal. Entonces, bueno, han habido marchas entre las que de israelíes radicales, entre los que participaban 7 ministros. Este lunes pasado hicieron hasta un asentamiento en Cisjordania. Y bueno, pues hay un claro repunte de las tensiones porque en Israel, como digo, no solo las mujeres, sino mucha otra gente está totalmente en contra de las últimas salvajadas hechas por el gobierno de Netanyahu, que con tal de mantenerse en el poder y ante los varios juicios por corrupción que tiene pendientes, pues huye hacia adelante y pretende ampliar las colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados. En fin, la situación, como digo, está más que complicada y ojalá me equivoque, pero no sería de extrañar que en cualquier momento desemboque en una crisis de violencia abierta, ¿no? Sobre todo por lo que acabo de comentar, porque Netanyahu está en sus horas más bajas, ha habido fuertes manifestaciones, incluso ha habido una de cerca de 150.000 manifestantes protestando con la reforma judicial en Israel, que prácticamente se carga la división de poderes, y entre esas manifestaciones contra Netanyahu, entre las mujeres religiosas que reivindican su papel, en fin, la situación puede estallar en cualquier momento. Amenaza tormenta y con las peores consecuencias, como siempre, para los palestinos. Y eso sí, ante la indiferencia y la inacción internacional que, como de costumbre, mira hacia otra parte. Bien, pues yo no voy a añadir nada más que lo de siempre. Como tú empezabas, es el enésimo enfrentamiento. Parece que no va a terminar nunca, que no va a ser el último ni el penúltimo. Y lo malo es que nos estamos acostumbrando, o ya estamos acostumbrados a que a los palestinos en su tierra, pues Israel les zurre cuando le apetezca. Claro, ese es el problema, Manolo, que la costumbre es muy mala. Es decir, llega un momento en que la costumbre va limando las aristas y llega un momento en que ya, ay, mira, otra que tal, pues otra más y ya está. Y le restamos importancia olvidándolo de siempre. Y es que hay muchas personas que están sufriendo las consecuencias de una situación insoportable y sobre todo que las Naciones Unidas no sirven para nada. Como sabemos, han dictado más de 20 resoluciones contra Israel, con las cuales Israel ha surtido de papel higiénico sus excusados, no ha hecho ni caso y por lo tanto pues siguen habiendo muchas personas con graves problemas y con un continuo sufrimiento. Y entonces la costumbre no nos puede hacer olvidar eso. Bien, lo dejamos aquí. Vamos a otro asunto. Nos cambiamos de país, nos venimos a Europa, aquí al lado. Sí. Francia, que titulas Francia bastante más que una huelga. La número 12 tuvo lugar en el día de ayer. Sí, pero que no va a ser la última ni Sí. mucho menos, ¿no? Porque desde la Commune de París de 1871, hace ya más de 150 años hasta ahora mismo, pues cuando las aguas de la lucha social se agitan en Francia, la cosa siempre va más allá de una simple huelga. Ya pasó con los Gilets Jaunes, ¿no? Con los chalecos amarillos, cuya lucha empezó con el pretexto de una subida de los carburantes y aún dura, ¿no? Aún han participado en las últimas movilizaciones y bueno, con frecuentes asambleas, acciones directas.
Y ahora mismo pues está pasando con la arbitraria e injusta subida de la edad de jubilación, con huelgas y manifestaciones como la de ayer que aún no han terminado. Y recordemos que las primaveras son la época de las movilizaciones populares en Francia. No solo la Comuna, sino incluso mayo del 68 y algunas otras. Parece que la primavera la sangre altera, que dicen, y la cosa va para largo. Eh, hay un artículo muy interesante, bueno, un número un poco especial de Le Monde Diplomatique, su número de abril, que recomiendo su lectura para quien le interese el tema este, y que empieza con un encabezamiento, con una especie de entradilla que no me resisto a leer literalmente. Dice: la política de ordeno y mando del Ejecutivo y la brutalidad policial evidencian el nerviosismo de las autoridades francesas, y con razón. La protesta contra la reforma de las pensiones lleva el germen de un rechazo al orden social que defiende el gobierno francés. Es decir, que la cosa va de pensiones, pero mucho más. Es decir, no es una cuestión de que se pare ahí la cosa, porque lo que realmente rechazan no es solamente el tema de la subida de la edad de jubilación y aumento de los años de cotización, etcétera, sino que denuncian cómo se lo monta el gobierno del presidente Macron, ¿no? Es decir, eh, gobierna por decreto ley, tiene una mayoría mínima en la Asamblea y por lo tanto recurre a trampas legales de distinto tipo para poder sacar adelante sus propuestas. Todavía no se ha dignado recibir a ningún interlocutor sindical de las actuales movilizaciones y, como digo, la cosa va bastante más allá de una simple huelga, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace mucha gente es si es posible hoy en día hacer retroceder a un gobierno y echar atrás una decisión adoptada por el poder, ¿no? Hasta hace no mucho en Francia pues parecía que sí, ¿no? Que cuando se enfrentaba en movimientos sociales prolongados, muy resueltos y bien organizados, que eran capaces de sacar multitudes a las calles, pues a veces el gobierno se daba por vencido, ¿no? Y su retirada era la demostración de que la ciudadanía puede hacerse oír, como tantas veces hemos recordado, fuera de los periodos electorales y fuera de los parlamentos, ¿no? A los que evidentemente, y como tantas veces hemos también repetido, no se puede reducir la vida democrática, ¿no? Bueno, y ya ha habido casos, ¿no? Porque saliendo a las calles pasaron a mejor vida proyectos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, en el 84 se está recordando ahora que ya en el 84 se echó atrás la ley sobre la autonomía de la escuela privada en Francia, en la que, como aquí en España, la Iglesia tiene un enorme poder. También 2 años después, en la universidad se echó para atrás la ley sobre la selectividad. Luego, también en el terreno educativo, en el 93, se echó para atrás un contrato de inserción profesional, eso que aquí conocemos como becarios. En fin, ha habido distintos momentos en la historia en que leyes promulgadas por el gobierno se han echado atrás desde las calles, ¿no? Han habido incluso situaciones que han provocado dimisiones o salidas de ministros debido a esas leyes que hemos comentado hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, ahora ha cambiado bastante la situación, lamentablemente, y como en tantos lugares. Y desde 2006, en el año en el que hubo una lucha que se ganó contra el contrato del primer empleo, que era un primer empleo de miseria, como en tantas ocasiones, pues no ha vuelto a ocurrir nada semejante en Francia. Es decir, llevamos ya pues 17 años
que no pasaba lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, y da igual, no importa cuántos manifestantes haya, ni cuál sea la estrategia, si hay marchas ordenadas o agitadas, si hay huelgas de brazos caídos o los finales de las manifestaciones son violentos, si hay algunas acciones más espectaculares que otras. Lo que sí que parece ser que es evidente es que la situación de ahora llevaba bastantes años sin producirse y eso que está haciendo en estos momentos el presidente Macron, que cada vez más recuerda al modelo Thatcher en el Reino Unido, pues ahora han decidido, parece que la señora Thatcher ha hecho escuela y ha decidido mantenerla y no enmendarla. Es decir, los gobiernos ya no retroceden ni siquiera en una situación tan caótica como la actual. Recordemos que ahora hay montañas de basura sin recoger en París, o han habido hasta hace poco, gasolineras desabastecidas, sobre todo en el sur, en la región de Marsella y en la Provenza había largas colas y muchas gasolineras sin combustible porque las refinerías estaban cerradas, bueno, paradas, vamos. Los transportes igual, trenes cancelados, en la enseñanza muchas aulas cerradas, cortes de carreteras. Y bueno, el gobierno pues, está aguantando. Recordemos que llevamos casi prácticamente desde principio de este año con manifestaciones semanales y cotidianas y cuando la situación se le vuelve insostenible al gobierno, pues lo solucionan, pues como siempre, con multas y represión. Incluso algunos reivindican esa dureza porque dicen que en Francia el que ejerce el poder de la República, el resistir a la calle demuestra sentido de Estado y valentía política. Bueno, pues así está de encallada la cuestión y no hay visos de que se solucione, porque nunca se sabe cuál va a ser la gota que colme el vaso y se desate una situación de violencia generalizada, ¿no? Incluso ha habido un ex primer ministro, don Edouard Philippe, que ha declarado que, según su punto de vista, va a armarse una buena. Y bueno, a pesar de que las últimas medidas del gobierno no han conseguido ser paralizadas, entre ellas han reformado la SNCF, la Renfe francesa, acabaron con el estatuto de los ferroviarios, abriendo las líneas férreas a la competencia privada. Y bueno, esperaban bloqueos totales de los ferrocarriles y bueno, pues coló. Y bueno, hay huelgas, pero al final acaba colando, ¿no? Estas leyes. Entonces, bueno, intentan que ahora más o menos vaya pasando el tiempo y acabe bueno, por ir poco a poco desmovilizándose la calle y acabando por colar esas leyes que, como digo, está complicado. Pero ahora tiene algunas diferencias. La primera de ellas es, como decía al principio, la existencia del movimiento de los chalecos amarillos, que es una demostración de que las cosas no siempre colaban, ¿no? Porque lo que empezó siendo una reivindicación por la subida del combustible, del gasoil en concreto, pues fue mucho más allá, todavía dura y se ha extendido a otros campos reivindicativos que no tienen nada que ver con el combustible, ¿no? De hecho, bueno, ahí se han juntado, aparte de que es intergeneracional y hay desde gente muy joven hasta jubilados, todos con su chaleco amarillo, se han unido antiguos militantes ya muy mayores procedentes de mayo del 68 y sus descendientes,
situacionistas y demás gente de por ahí. Y bueno, Emmanuel Macron, pues de momento se mantiene firme y espera que cuele una vez más, ¿no? Lo que ocurre es que quizás no lo haya valorado bien y no ha tenido en cuenta que este movimiento de protesta no ha percibido justamente el alcance y la determinación con el que se está produciendo, ¿no? Porque, bueno, ya digo que millones de personas desde primeros de año están saliendo a la calle y otro aspecto curioso que ya hemos comentado en alguna ocasión, hablando de este tema, es que tanto, no solo en París, sino tanto en las grandes ciudades como en pequeños pueblos que nunca habían visto semejantes movilizaciones, ¿no? Lo cual quiere decir que el cabreo está bastante generalizado. Según los sondeos de opinión, que por lo general gustan tanto al gobierno francés, hay hasta un 70% de opositores a la reforma. La cifra sube en las encuestas hasta un 90% si hablamos de trabajadores en activo. Entonces, bueno, aparte de las movilizaciones en la calle, hay una labor muy importante de desmontar las mentiras ministeriales. Cuando vienen con historias de que la reforma es necesaria, es justa, protege a las mujeres y otras estupideces por el estilo, incluso llegan a decir que es la única manera de garantizar una pensión mínima de 1.200 euros para todos, pues están elaborando informes que echan una por una para atrás todas estas falsas afirmaciones, ¿no? Otra cosa que está en el fondo es la Unión Europea, por supuesto, que es una de las que avalan esa reforma. Pero se ha demostrado que, bueno, han convencido a Macron, pero han sido incapaces de convencer a los franceses, incluso a muchos de sus diputados, ¿no? Incluso en la Asamblea francesa, en su Parlamento, pues se han puesto triquiñuelas para limitar la duración de los debates, cerrar las discusiones sobre un determinado artículo si han intervenido ya dos oradores de opinión contraria. En fin, han echado mano de los leguleyos oficiales para intentar, incluso en el ámbito parlamentario, desmontar este rechazo, ¿no? Entonces, bueno, pues resumiendo, lo único que queda claro es que esta reforma de las pensiones va a repercutir claramente en la vida de los franceses durante varias décadas, porque pasa como en España, esto no es solo lesivo para los actuales trabajadores, sino que esto va a ser cada vez peor para las nuevas generaciones que van a ir jubilándose, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosamente los únicos que lo apoyan claramente o que apoyan claramente a Macron son el grupo de los llamados républicains, o sea, los republicanos, que por cierto no superó el 5% de los votos en las últimas elecciones, son los antiguos gaullistas, los antiguos partidarios de Gaulle, y que ni siquiera el reagrupamiento nacional de la señora Le Pen y a la izquierda la Francia insumisa de Mélenchon, pues aceptan la solución de Le Pen, aquí cada uno por sus motivos y pescando en río revuelto. Pero bueno, Macron lo tiene claro, o sea, no ve dónde está el problema. La reforma, según él, estaba ya en su programa presidencial y ganó las elecciones, con lo cual significa que los franceses la aprueban. Y, por supuesto, las multitudes no tienen legitimidad frente al pueblo que se expresa en sus representantes electos, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de las declaraciones de Macron, a pesar de su empeño en no enmendar la plana a lo que había decidido, pues
sigue sin estar claro, las movilizaciones continúan y la temperatura va a ir subiendo, no solamente en los termómetros, ¿no? Bien, pues nos queda esperar la próxima convocatoria de huelga, aunque parece ser que disminuye la cantidad de gente que acude a esas movilizaciones, pero quizás los medios no nos cuentan que, por ejemplo, en esta última convocatoria, la que hacía 12 de huelga general, Francia se encuentra en periodo que se llama vacacional, similar aquí Sí, a la Pascua. Entonces, quizás los informadores o debían de informarse o si están informados, no ocultarnos que quizás la disminución de la asistencia a las manifestaciones ha bajado un poco, pero es que son festivos en Francia, o por lo menos festivos, si no veraní, como el verano, sí con una importancia para que la gente no esté en su lugar y en su puesto de trabajo. bueno, y también hay una cuestión y que también se refleja en distintos medios, y es que es el desprecio de la gente por los políticos, cosa que aquí conocemos también en España, ¿no? Mm. Es decir, y que desde el punto de vista electoral los incita a desentenderse, ¿no? Es decir, porque, bueno, ¿para qué votar si luego van a hacer lo que quieran, ¿no? Eh, Porque hay mucha gente que ya la Asamblea Nacional Francesa pues la cuestiona, como tantas veces hemos hecho aquí, como un teatro totalmente cuestionable, ¿no? Con legitimidad muy cuestionable. Recordemos que dos cosas importantes. El señor Macron está ahí porque, como sabemos, en Francia, como en tantos lugares de Latinoamérica, las elecciones son a dos vueltas. Mm. Y Macron superó la segunda vuelta por los pelos, porque hay mucha gente que lo votó como mal menor, ¿no? Como de costumbre, ¿no? Que viene la derechona. Allí la derechona es Marine Le Pen, y entonces porque no salió Le Pen, pues acabaron muchos votantes de Mélenchon acabaron votando a Macron, ¿no? Mm. Pero es un error pensar que en esa segunda vuelta se definía su apoyo, ¿no? Porque hay que recordar que en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales francesas, la abstención superó al 53% de los electores. Mm. Es decir, que si a ello le sumamos un 5 o un 6% más o menos de no inscritos, y a eso le sumamos ese 53% de abstencionistas, pues más o menos aproximadamente un 60%, pues resulta que 6 de cada 10 franceses ya no votan las elecciones legislativas, ¿no? Es muy fuerte, o sea, ya es prácticamente, si fuera un partido, sería el partido que ganaría por mayoría absoluta. O sea, 6 de cada 10 franceses ya no votan. Mm. Y eso Macron lo ignora, dice que bueno, que según la legislación actual lo han elegido y que eso le da pie para actuar como le dé la gana. En fin, la situación, como digo, más allá de lo que Macron dice, entre otras cosas porque según él esa democracia de la abstención le beneficia, pues bueno, a él le da igual que se abra una brecha entre los representantes electos y los ciudadanos de a pie que pasan ya de votar porque están hartos. Le da igual también legitimar la legitimidad del Parlamento, la desconfianza política, en fin. Él va a la suya y veremos cómo acaba la cosa. Rafa, a ver, vamos a ver que hemos perdido la conexión con Rafa, vamos a ver si la recuperamos. Rafa, habíamos perdido la conexión y te habías quedado en que le daba igual también la legitimidad del Parlamento. Vamos a continuar ahí y si tal cambiamos ya de tema. Sí, cambiamos. No, lo de la legitimidad del Parlamento es evidente desde el momento en que 6 de cada 10 franceses pasan de votar. Y Mm. bueno, ha llegado un momento que incluso los parlamentarios están un poco acongojados, porque
si continúa agravándose esa desconfianza política manifestada en las calles, algunos diputados ya están pidiendo protección policial. O sea que la cosa está calentita. Veremos cómo evoluciona, porque como digo, la cosa continúa y seguiremos informando, como siempre. Muy bien, pues vamos a ocupar los últimos 10 minutos aproximadamente que nos quedan de tiempo y vamos ya con las noticias más breves, como miscelánea que tú pones aquí. Y recuerdas que tal día como hoy, 14 de abril de 1931. ¿Te Sí, suena todas muy las primaveras, pues ya lo sabemos, ¿no? Que cuando llega el 14 de abril, los republicanos recuerdan otro lejano 14 de abril de hace ya 92 años, cuando en España, pues tras un caótico siglo XIX de guerras carlistas, monarquías borbónicas, gobiernos corruptos y una efímera Primera República, a eso se sumó un siglo XX de más monarquía inepta, de falsas alternancias de partidos y dictaduras de Primo de Rivera consentidas por el rey. Y por fin en el 31, tras unas elecciones municipales victoriosas, como sabemos, pues vencieron los partidos republicanos. Alfonso XIII dimitía y salía por patas de España, partía al exilio y era proclamada la Segunda República entre el fervor popular que, como ya conocemos, porque entonces ya había fotografía y cine, pues llenó las plazas de las ciudades de gente celebrándolo, ¿no? Después la cosa no fue para tanto, porque también se ha mitificado mucho la Segunda República. La derecha gobernó durante la mayor parte de los 5 años siguientes, anuló todas las leyes progresistas, entre otras la reforma agraria que pretendía acabar con los grandes latifundios en manos de los de siempre, en una España que hay que recordar que era fundamentalmente rural y con grandes bolsas de hambre y malnutrición, y una república que, bueno, habría que decir que no supo dar respuesta a los principales problemas de la clase trabajadora. Luego, pues como sabemos, en el 36 pues vino el Frente Popular, la guerra, la frustrada revolución y la derrota. Así que, bueno, eso es otra historia y la contaremos en otra ocasión. Bien, no te veo muy eufórico con el día de hoy. No, no, hombre, claro, estamos la de siempre. ¿Qué prefieres, monarquía o república? Hombre, si me lo planteas así, la respuesta es evidente, ¿no? O sea, pero ahora da la impresión de que la gente mayoritariamente anda bastante despreocupada por la forma de Estado, teniendo en cuenta tantos años de consumismo adormecedor, ¿no? Y a pesar de las constantes muestras de corrupción, venalidad y desvergüenza de la monarquía, recordando una vez más que fue impuesta por un dictador genocida, pues no parece inminente que haya una masiva exigencia popular eh, para un referéndum sobre la forma de Estado, ¿no? Sobre todo porque los partidos de supuestas izquierdas que están totalmente acomodados a un statu quo que los beneficia, pues tampoco parecen demasiado interesados en el tema. Así que, bueno, pues teniendo en cuenta que no solo todo lo que reluce en un Estado republicano, baste recordar a algunos conspicuos republicanos como Trump o Bolsonaro, pues a este paso en España tenemos monarquía borbónica para rato. Que no nos pase nada. Bien. Hay, pues, casi parafraseando el título de este programa, es lo que hay. Es lo que hay, ¿Qué sí. vamos a hacer? Muy bien, pues vamos con otra historia. La eterna canción de guerra, ampliación del presupuesto militar. ¿Qué? Pues que siempre nos engañan y nos siguen engañando. En estos últimos días, bueno, nos dicen que van a aprobar el presupuesto de defensa en los presupuestos generales del Estado. Y tienen claro que luego, si hace falta, que seguro que la hará, pues ya se dicen, bueno, pues ya lo ampliaremos todo lo que haga falta. Así que el Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros, ha autorizado este martes la aplicación de lo que se llama un fondo de contingencia, no sé qué contingencia es esa,
para financiar 2 modificaciones del crédito por un importe total de 617 millones, de los cuales la mayoría, casi 600, van destinados a ampliar el crédito en defensa para sufragar los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, como la que comentábamos cuando hablábamos de Palestina, ¿no? en el sur del Líbano. Bueno, pues la conclusión es la de siempre, ya lo sabemos. Si repites 100 veces la misma monstruosa mentira asesina de que si quieres la paz has de preparar la guerra, pues tú repítelo 100 veces y seguro que cuela. Y en esas estamos. Ha pasado desapercibido, la gente no ha protestado excesivamente y bueno, pues ahí lo tenemos. Casi 600 millones más porque todavía no había bastante, independientemente de que, como también hemos dicho muchas veces, hay otros ministerios que un poco de tapadillo también colaboran con el presupuesto militar. Pero bueno. Hay que ver la facilidad con la que aparece dinero, se pueden pedir préstamos, aumentar el presupuesto militar sin mucho racaneo y lo difícil que es conseguir ese mismo dinero para otros menesteres, obviamente más útiles para la sociedad, para la población, para la gente, ¿no? Deciden que sí, que 600 millones, que va para adelante, Consejo de Ministros, Boletín Oficial del Estado y ya está. Y casi no nos enteramos. Ahora pídelos para sanidad, para becas, para escuelas, para vivienda y, ay, bueno, es que el déficit, la deuda, siempre aparecen palabras de ese tipo que lo hacen prácticamente imposible. Pero cuando es para lo militar es muy fácil, ¿no? Claro, pero por eso digo que el cinismo de los presupuestos generales, es decir, bueno, aprobamos unos presupuestos generales y bueno, y si hace falta luego, pues Sí. cuando interese lo ampliamos lo que sea necesario, ¿no? Bien. Es Vamos una total desvergüenza, pero bueno. una desvergüenza. Además que las misiones de paz son una gran mentira y reivindicar una vez más el necesario pacifismo. Vamos con la frase del día para terminar. ¿Qué frase has elegido, Rafa? He elegido una frase, como estaba con el número especial de Le Monde Diplomatique. En Le Monde Diplomatique he leído una frase que me ha llamado la atención, no por conocida, menos evidente, y en este caso muy bien redactada. Dice: cuando un dirigente político repite lo evidente hasta la saciedad, es que eso mismo puede ponerse en duda. Es decir, cuando se repite muchas veces algo es porque hay que empezar a dudar de ello, porque si fuera verdad, con una sola vez sería suficiente. Sí. Sobre todo cuando ponen excusas. Como la famosa frase latina aquella de excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, cuando das excusas sin que te lo pidan, mala señal. Bien, pues eso era mi frase del día de hoy. Pues muy bien, pues si no añades nada nuevo, no tienes nada que contarnos más, pues lo dejamos aquí. Sí, dejaremos algo para la semana que viene. Muy bien, pues vamos a dejar algo para la semana que viene. Ya nos oímos, nos hablamos y seguimos contando cosas. ¿Te parece? Me parece perfecto, Manolo. Muy bien, pues hasta entonces. Que vaya bien, que haya salud.